y les doy pantalla, mientras que van ingresando. Bueno. No sé si habrá entrado Camila ya, que me había hecho la pregunta, ¿no? Y repasamos un poquitito esta cuestión, ¿no? Que decíamos entre la primera y la primera y la segunda lógica, ¿no? Cuando hablamos de lógica estamos hablando de ese aspecto epistemológico de lo que se produce al momento de aplicar una teoría psicológica al ámbito educativo, ¿no? Nos brinda, según cómo aplicamos, o se configura, mejor dicho, según cómo aplicamos esa teoría o teorías psicológicas, se van configurando lógicas internas entre la teoría psicológica y la teoría y práctica educativa determinadas, ¿sí? Con la primera lógica, hace un ratito, ¿no? Nosotros teníamos una suerte de lógica interna de extrapolación, ¿sí? Donde se produce ese reduccionismo psicológico, ¿no? Donde se fuerza la teoría psicológica para poder querer explicar absolutamente todo lo que pasa en el ámbito escolar y obviamente que no nos va a alcanzar. Con la segunda lógica, lo que veíamos es cómo esa relación entre la teoría psicológica, en donde tomamos diferentes pedacitos de diferentes teorías psicológicas para poder ser aplicado al ámbito educativo, produce una suerte de eclecticismo, como lógica interna el eclecticismo, en donde se observa o se registra en acciones incoherentes o en acciones inconexas. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Como salida, ¿no? Y que nosotros podemos pensar, bueno, acá vamos a encontrar el procedimiento de ajuste de este enfoque constructivista, ¿no? Porque podemos usar diferentes constructivismos, pero con una lógica interna de tal manera que su aplicabilidad conduzca a un constructivismo genuino de los procesos de enseñanza y de los procesos del aprendizaje. Ustedes fíjense que en este esquemita que les compartí, hay algo que salta a la vista. Bueno, hay dos cosas que saltan rápidamente a la vista. Una tiene que ver, a ver si se dan cuenta. Es como un sistema. Es como un sistema. ¿Cómo te das cuenta que es un sistema o es como un sistema? Y pues está todo interrelacionado y cada principio ¿cómo se dice? Nada, ay, no me sale la palabra, pero bueno. Relaciona. Eso, no, Es no como era intercambio. Eso, intercambia con el otro. Perfecto. Buenísimo, exactamente. En realidad yo quería que quedara bien claro esto. Las flechitas, a diferencia de las otras dos lógicas, son bidireccionales acá. Con respecto a un elemento nuevo, fíjense que siguen estando las teorías psicológicas por un lado y la teoría de la práctica educativa por el otro, pero hay un elemento nuevo y las flechitas bidireccionales con respecto a ese elemento nuevo. Ese elemento nuevo, que se llama naturaleza y funciones de la educación escolar, con un subelemento que son las características de las situaciones escolares particulares. Bueno, ese elemento nuevo que se mete ahí en el medio a propósito para que justamente conduzca a esta construcción de un constructivismo genuino que pueda ser utilizable en el ámbito educativo, ese elemento nuevo es el que interpela. Ese elemento nuevo es un instrumento conceptual totalmente diferente a las teorías psicológicas y a la teoría y práctica educativa. Es un instrumento ajeno, es un instrumento externo o un elemento externo a las mismas. Lo que va a servir, o la función que tiene ese elemento externo, es el de interpelar. Por eso las flechitas bidireccionales. Va a interpelar este elemento externo, que es un instrumento conceptual,
por un lado, a las teorías del desarrollo o las teorías del aprendizaje, que tienen en común estos principios básicos de explicación constructivista del psiquismo humano, ¿sí? Y también va a interpelar a las teorías y prácticas educativas. Esa interpelación constante, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, hace que ese constructivismo sea pertinente a las características del ámbito educativo en donde se está trabajando. ¿Sí? Perdón, profe, ¿esto vendría a ser la tercera lógica? Uno lo puede comprender en esos términos. Sí, es la tercera lógica, perdón. Es la tercera lógica y uno lo puede entender, pensé que me estabas preguntando si era un procedimiento de ajuste. Uno lo puede entender como un procedimiento de ajuste esto. O sea, para poder yo utilizar el modelo constructivista, necesito esta interpelación, la utilización de este instrumento conceptual, ¿sí? El único constructivismo que no utiliza este instrumento conceptual, ese que está allí en negrito, es el constructivismo de orientación sociocultural, porque ya tiene incorporado este elemento, donde entiende el constructivismo de orientación sociocultural, como ustedes lo vieron de la mano de Vygotsky, que la educación escolar, no cualquier educación, la escolar, es una práctica social y que es promotora de desarrollo, no solamente promotora de conocimiento, sino también de desarrollo, y que promueve identidad y que promueve socialización, ¿sí? Bueno, ahora lo íbamos a ver, ¿sí? Pero es el único constructivismo que no necesita del ajuste, podríamos decir. ¿Por qué? Porque está incorporado este elemento, ¿sí? Si yo quiero utilizar la teoría piagetiana, y voy a tener que tener en cuenta esto, por ejemplo. ¿Se comprende? ¿Sí? Este elemento es un elemento ajeno a las teorías psicológicas y a las teorías y prácticas educativas. Es un instrumento conceptual que me va a servir para interpelar a las teorías psicológicas y a las teorías y prácticas educativas. Y yo con eso voy a obtener, ¿no?, en mi cotidianidad, en mi práctica educativa, una concepción constructivista genuina respecto a los procesos de enseñanza, respecto a los procesos de aprendizaje. Si hacemos foco en... ¿Sí? ¿Podría repetir lo que dijo anteriormente de que era la única teoría que no necesita de un ajuste? Sí, el constructivismo de orientación sociocultural no necesita ajuste, porque este elemento ya lo tiene incorporado en su teoría. El constructivismo de orientación sociocultural toma a la educación escolar, no cualquier educación, ¿no?, sino a la escolar, como una práctica social, les decía recién, ¿no? Está incorporado el análisis del contexto en la misma práctica. Es promotor, o sea, la considera, ¿no?, a la práctica educativa como promotora de identidad, como promotora de socialización, que son elementos básicos cuando se lleva a cabo, ¿no?, una práctica educativa en nuestras instituciones escolares. Estamos haciendo todo eso. Vamos a hacer foco en este tercer elemento, ¿no?, o en este elemento conceptual, en este instrumento conceptual, ¿sí?, que tiene que ver con la naturaleza y funciones de la educación escolar. Este elemento conceptual justamente lo que deja entrever es que la educación no es neutral, jamás es neutral. Cada vez que somos promotores de educación escolar, nos posicionamos ideológicamente. Más consciente, menos consciente, pero al momento de elegir un determinado contenido, elegir determinada didáctica, acercarla al grupo de estudiantes con quien voy a trabajar y abordar ese contenido, ¿sí? ¿Cómo lo llevo en la práctica? ¿Sí? O sea, ya eso me posiciona
en un determinado lugar. O sea, nunca es neutral la educación escolar, jamás. No es ingenua la educación escolar, porque justamente una de las funciones que tiene la educación escolar tiene que ver con el modelo de sociedad y de ciudadanía que queremos. Cuando se organizan los contenidos escolares para preescolar, primaria, secundaria, lo voy a dejar un poquito al costado al nivel universitario, ¿sí? Después si quieren hablamos de eso. Pero cuando yo elijo los contenidos, no soy ingenua, ¿no? El grupo de personas que considera que estos son los contenidos, los saberes culturales que deben ser transmitidos de una generación a otra, ¿no? Lo hace desde una determinada perspectiva de cómo quiere que sea la sociedad y cómo se va a ir moldeando, entre comillas, esa ciudadanía. ¿Sí? Otra de las funciones que tiene la educación escolar, como les decía anteriormente, es una práctica social. En el interior de cada institución educativa se da una serie de dinámicas que tienen que ver con ello, ¿sí? En donde se promueve, les decía recién, el desarrollo, la socialización. En ese proceso de desarrollo y de socialización se va constituyendo la identidad de las personas, ¿sí? Por otro lado, también marca que toda educación escolar tiene un determinado posicionamiento ideológico, porque desde el momento que una determinada nación constituye y organiza un conjunto de instituciones educativas, es para potenciar justamente la facilitación del acceso a esos saberes y a esas formas culturales, ¿sí? Si yo dejo que en una determinada ciudad tenga para una población menos cantidad de escuelas de las que debería tener, y bueno, yo ya ahí tengo una determinada posición ideológica. Bueno, que se abran más instituciones privadas. No me ocupo de eso, y yo tengo ahí un posicionamiento ideológico sumamente claro. Bien, la educación escolar, ¿no? Les decía, bueno, también es por medio de diferentes procesos, potencia la construcción de identidad, potencia todo lo que tiene que ver con los procesos de socialización. Cuando nosotros, por ejemplo, en las escuelas pensamos en todo lo que tiene que ver con las normas de convivencia, ¿sí? Estamos hablando de ese aspecto. ¿Qué tiene que ver eso con los contenidos que se quieren transmitir? Bueno, porque es una práctica social y por medio de determinadas cuestiones de dinámicas propias que se producen, se va reflejando lo que pasa a nivel social también, se va aprendiendo lo normativo, ¿sí? Creo que en alguno de los teóricos les había mencionado, ¿no? No, me parece que eso fue en una charla que di. ¿No? ¿Cuáles son los límites que tiene la educación cuando pensamos en la socialización primaria y en la socialización secundaria? ¿No? En lo que es el nivel preescolar, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones que si bien ya no están dentro de la currícula, se siguen haciendo en cuanto a lo que es la crianza de la infancia o de los primeros años de vida de los sujetos. O sea, es muy potente la educación escolar, sumamente potente. Bien, avanzamos un poquitito más, ¿no? Decíamos entonces que este elemento, este instrumento conceptual, este elemento externo, es la naturaleza y las funciones de la educación escolar que nos va a servir constantemente como interpelación para la aplicación de esas teorías psicológicas para nuestras prácticas educativas, que como psicólogos y psicólogas escolares vamos a mirarlo, vamos a utilizar para ir revisando cómo se va produciendo los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. La otra cuestión, ¿no? Como elemento constitutivo de este instrumento conceptual es cómo se produce el conocimiento escolar, ¿sí? Y hay algo que es fundamental que tengamos siempre presente, que el conocimiento escolar es un conocimiento diferido, es un conocimiento descontextualizado. La función o el papel o el rol que tiene el docente es crear, recrear situaciones semejantes, parecidas
a la realidad para ir vehiculizando esos contenidos, esos saberes, por medio de justamente los saberes escolares, ¿sí? El rol docente es el rol mediador, ¿no?, entre la acción educativa y los conocimientos. Siempre que hay un docente, hay una intencionalidad educativa. Siempre que hay un docente, hay algo que va a querer hacer, ¿no?, por medio de diferentes estrategias, por medio de diferentes didácticas, podríamos decir, para que se produzca, para que se promueva determinados conocimientos, ¿sí? Siempre existe intencionalidad educativa. Si no hay intencionalidad educativa, no hay producción de conocimiento en el ámbito educativo escolar, digo, ¿sí? Que es otra de las cosas que se miran, ¿no?, desde el rol de psicólogos educacionales. No como evaluadores, ¿no?, sino para poder comprender esta complejidad que se da en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Esto que les estoy contando, ¿no?, respecto a las tres lógicas, y específicamente a la última, que nosotros la podemos entender, vuelvo a repetir, como esos procedimientos, como ese procedimiento de ajuste al modelo constructivista, nos sirve para poder tener una visión más integrada de cómo se utilizan los principios constructivistas al ámbito educativo. César Coll a esto lo denomina integración jerárquica de los principios constructivistas para ser justamente empleados en el ámbito escolar. Tiene justamente esa función, ¿no? En un primer lugar, o en un primer nivel, en el nivel más elevado, es el que les mencionaba hace un ratito. Está íntimamente ligado con el instrumento conceptual, ¿sí? Ese instrumento conceptual que interpela a las teorías psicológicas y a las teorías prácticas educativas. O sea, hay un primer nivel que se tiene en cuenta para poder mirar los otros niveles, ¿no? El primer nivel, que es la naturaleza y la función escolar, de la educación escolar, que va a interpelar, les decía recién, los otros dos niveles. El nivel de la construcción del conocimiento en la escuela, y el último nivel, que está referido a los procesos de construcción del conocimiento y a los mecanismos de influencia educativa. Cuando mencionamos al segundo nivel, ¿no?, la construcción del conocimiento en la escuela, está ligado a lo que es el triángulo interactivo, que no sé si ustedes lo han visto anteriormente. Si no me detengo un ratitito, no lo vieron. Bueno, me detengo un ratitín en este concepto o este elemento conceptual del triángulo interactivo. El triángulo interactivo está constituido, como les puse allí abajo, está constituido en cada uno de los vértices del triángulo interactivo. Nos encontramos con el estudiante, con el docente y con los contenidos escolares. ¿Por qué es interactivo? Porque justamente la función que tiene el docente, que es la función mediadora, es acercar por medio de algún tipo de actividad esos contenidos escolares que vehiculizan los saberes culturales o los contenidos en general, ¿sí? Es interactivo, ¿por qué? Porque se utiliza algún tipo de actividad para que se produzca este proceso de construcción, construcción del aprendizaje y de la construcción de la enseñanza, ¿sí? No se utiliza cualquier tipo de actividad para cualquier contenido, ¿sí? Determinados procesos de enseñanza se utilizan para promover el aprendizaje de determinados contenidos, ¿sí? Y el último nivel está relacionado con lo más micro, ¿no?, que son esos procesos de construcción de conocimiento, ¿no?, cómo le va atribuyendo sentido y significado a esos contenidos escolares el estudiante por medio de diferentes actividades. Que esas actividades son las que se denominan los mecanismos de influencia educativa, que son llevados a cabo por el docente. Los mecanismos de influencia educativa
se llevan a cabo por medio de diferentes acercamientos, que, bueno, Brunner denomina andamios, ¿no? Ayudas, ¿no? En donde, en la medida que el estudiante va asimilando, va incorporando esos conocimientos, esos andamios, esas ayudas, se van quitando, se van retirando. Es decir, que las ayudas, los andamios, no son constantes, ¿sí? Sino que tienen una determinada duración que va a depender obviamente de los ritmos, de los tiempos que tienen los estudiantes. O sea, ¿qué significa la integración jerárquica de los principios constructivistas? Que constantemente se está interpelando desde este primer nivel de la naturaleza y la función de la educación escolar, cómo se va constituyendo ese triángulo interactivo para que se promueva la enseñanza y el aprendizaje por medio de diferentes mecanismos de influencia educativa, ¿sí? Ahora bien, todo esto, ¿no? Para pensar, ¿no? Esta integración jerárquica de los principios constructivistas, para poder también utilizarlos como elementos para el análisis de la práctica educativa. Una de las cuestiones que se está viendo cada vez más fuertemente en la formación de los docentes tiene que ver con que se promueva en el docente una reflexión constante respecto a su propia práctica. Y para ello, ¿no? Es necesario que se le brinden elementos particulares para que pueda realizar ese análisis o esa reflexión de la propia práctica. Lo que se va viendo, que es muy importante, y les decía hace un ratito, es que para que se promueva esa reflexión, a veces no alcanza elementos que nosotros podríamos llegar a brindarles desde la psicología educacional, desde la concepción, por ejemplo, constructivista. A veces es necesario, y ahora los vamos a ver con algunos ejemplos, algunas otras disciplinas que nos brinden elementos para poder comprender un poquito más esa complejidad del ámbito educativo. Una cuestión fundamental, ¿no? Para ese análisis, para esa reflexión de la propia práctica, es tener en cuenta esta concepción constructivista, ¿no? Hace unas décadas atrás, la concepción constructivista estaba sumamente ligada, o solamente ligada, a poder entender o poder querer comprender los procesos de aprendizaje solamente. Hoy en día, en el ámbito educativo, en la educación escolar, podemos decir que no alcanza con entender los procesos de aprendizaje. Y es fundamental, y por eso se ha abocado muchísimo también el modelo constructivista, a comprender los procesos de enseñanza, ¿sí? Cuando hablamos de procesos de enseñanza y de procesos de aprendizaje, no podemos dejar de mencionar que, si bien ambos se articulan, si bien ambos están íntimamente ligados, son procesos diferentes, ¿sí? Y son procesos que ameritan investigaciones, ¿no? Diferentes. ¿Están articulados? Sí, pero los procesos de enseñanza ameritan investigaciones y profundizaciones diversas a los procesos de enseñanza. Otra de las cuestiones que van a servir para hacer una reflexión respecto a la práctica educativa tiene que ver con el currículum en acción. O sea, todos sabemos que hay un currículum prescripto, que es público, que lo podemos leer en las páginas del Ministerio de Educación. Si nosotros queremos ver, bueno, cuál es el currículum para el nivel primario, para primer grado, para segundo grado, para quinto grado, todo está escrito. Y cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano de la Argentina puede acceder a esa información. Es el currículum prescripto. El tema es, y por eso es tan importante la reflexión en esta práctica educativa, cómo se lleva a cabo ese currículum prescripto, ¿no? Que es lo que se denomina el currículum en acción, cómo ese currículum prescripto pasa a ser currículum en acción. Y en esto, nuevamente volvemos a decir que hay una serie de instrumentos para poder analizar esa práctica educativa.
¿no? Esta reflexión constante que llevan a cabo los docentes y que una de las funciones del rol del psicólogo educacional tiene que ver con esto, con acercarles elementos e instrumentos de análisis a los docentes para que puedan llevar a cabo esta reflexión de su propia práctica. ¿Para qué? Para mejorarla, ¿sí? Para constituir lo que se denomina la teoría de la práctica educativa. ¿Cuáles son esos instrumentos de análisis? Uno de ellos tiene que ver con poder determinar los ámbitos de ese análisis de la práctica educativa. Si bien el ámbito privilegiado de análisis de la práctica educativa es el último, es el aula, ¿sí? Porque allí es donde pasa todo lo que les mencionaba anteriormente, la construcción del conocimiento, la atribución, ¿no?, de significado a determinados contenidos, los mecanismos de influencia educativa, ¿no?, la función semiótica que ejerce el docente para ir acercando esos conocimientos y se le brinde, o le brinde, mejor dicho, al estudiante un significado significativo, ¿sí?, a ese contenido, etcétera, etcétera. Si bien es ahí donde pasa lo micro en el aula, lo cierto es que el aula, o lo que sucede allí dentro del aula, está totalmente condicionado por los tres ámbitos anteriores. El primero de ellos, que es la organización social, económica, política, cultural. El segundo ámbito es el sistema educativo. El tercero es el de la institución educativa. Y por último, el aula. Todos los ámbitos anteriores al aula condicionan directa o indirectamente lo que pasa allí adentro. Les decía hace un rato, bueno, en el aula lo que nosotros podemos ver es el triángulo interactivo. Es ese triángulo cuyos vértices están conformados por docente, estudiante y contenidos. Pero en los ámbitos anteriores, para hacer justamente un análisis, una reflexión de lo que sucede en la práctica, los triángulos tienen una conformación diferente en cada uno de esos ámbitos. Si nos acercamos a cómo es el triángulo interactivo en el primer ámbito, en el ámbito de la organización social, económica, política y cultural, nos vamos a encontrar que está conformado ese triángulo de esa manera. O sea, en uno de los vértices nos encontramos con los saberes históricamente construidos y culturalmente organizados. Por otro lado están las instituciones encargadas de organizar y transmitir y generar esos nuevos saberes. Y en el otro vértice, los ciudadanos. ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para analizar este ámbito? Y tiene que ver más que nada con disciplinas como sociológicas o ideológicas para poder comprender este ámbito o para poder reflexionar sobre ese ámbito, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más de índole ideológico. Ahí poco puede hacer la psicología educacional en cuanto a elementos que nos puedan brindar, elementos conceptuales que nos pueda brindar para reflexionar sobre lo que va transcurriendo allí. Por eso es tan importante esta perspectiva multidisciplinar, ¿sí? No nos alcanza la psicología educacional, sí, es un eje vertebrador de nuestras funciones como psicólogos educacionales, pero muchas veces tenemos que hacer mano de alguna otra disciplina para poder comprender esa complejidad, como les digo siempre, del hecho educativo. El otro ámbito es el sistema educativo, ¿sí? El triángulo interactivo que nosotros podemos observar en este ámbito está conformado así. Por un lado, en el vértice superior, la selección y organización de saberes. Es el currículum como proyecto cultural, el currículum prescripto. En el otro vértice, la organización de la estructura y el marco jurídico del sistema educativo. Y por último, el tipo de estudiante ideal, ¿sí?, que tiene que llevar una trayectoria teórica, educativa determinada, en determinada cantidad de tiempo, con la incorporación de determinados contenidos, ¿sí? Ese es el tipo de estudiante ideal. Lo que pasa luego es otra cosa,
¿sí? Ya vamos a ver de la mano de Flavia Terilli, que creo que en algún momento la debo haber mencionado, esta autora, esta cuestión de las trayectorias educativas teóricas, ¿sí? Y las trayectorias educativas no teóricas, lo que sucede muchas veces en la realidad. Bien. El otro ámbito es el de la institución educativa, conformada por la institución escolar, ¿no? Con su proyecto en el triángulo interactivo, digo, ¿no? Con el proyecto institucional en uno de sus vértices, el equipo docente en el otro vértice y los estudiantes, ¿sí? Aquí ya podemos pensar, por ejemplo, en algunas disciplinas como las psicológicas, como la psicología educacional, que nos brinda elementos como por ejemplo el modelo psicodinámico, el modelo sistémico, que lo hemos visto anteriormente, para poder comprender qué es lo que sucede en ese triángulo, ¿no? Entre el proyecto institucional, ¿no? Entre lo que se espera que suceda con el equipo de docentes y con los estudiantes, ¿sí? También nos podemos valer de otras disciplinas, como la sociología, ¿no? Que nos da elementos, la sociología educativa, que también nos da elementos para poder reflexionar sobre lo que allí sucede. Bueno, y el último ámbito, que es el aula, que les mencioné anteriormente, el triángulo interactivo que conocemos todos, el de la clase docente, perdón, la clase, los contenidos y el grupo de estudiantes. Lo que allí sucede tiene que ver con los mecanismos de influencia educativa y con el andamiaje. Cuando nosotros hablamos de los mecanismos de influencia educativa, estamos hablando de un elemento conceptual desarrollado por Brunner, que de lo que habla, como se los expliqué anteriormente, es cómo, por medio de una acción mediadora llevada a cabo por el docente, se le va acercando a un grupo de estudiantes determinados contenidos, para que esos mismos puedan ser apropiados. Esa influencia educativa es una influencia que se va dando en determinado momento. No es constante, no es permanente, ¿sí? Sino que se va retirando a la medida que se van incorporando esos contenidos escolares. Ese andamiaje, ¿sí? Es el que, como dice, bueno, en algún momento dijo Vygotsky, ¿no? Es esa influencia educativa, ¿no? Que la que va de alguna manera promoviendo desarrollo, ¿no? Es el verdadero andamio, ¿no? La que promueve desarrollo, ¿no? Cómo va corriendo, ¿no? Ese andamio de la zona de desarrollo próximo hacia la zona de desarrollo real, ¿sí? La verdadera educación o la influencia educativa que realmente promueve desarrollo, ¿sí? Es la que se espera que se vaya produciendo en la educación escolar. Y lo que se va produciendo, justamente es lo que les puse allí abajo, es una construcción de un sistema de significados compartidos, que cuando estamos hablando de alguna cuestión, todos entendamos lo mismo o aproximadamente lo mismo. A eso se refiere con significados compartidos. ¿Cómo se va llevando a cabo eso? Y bueno, teniendo en cuenta las características del contexto en donde todo eso ocurre, por justamente una mediación semiótica, que es lo que vamos haciendo acá, ¿no? Cuando ustedes me preguntan algo, ¿no? Yo voy acercando de alguna manera ese conocimiento, ¿no? Por la mediación semiótica, o sea, a través del lenguaje, voy acercando, ¿no? Con ejemplos, que son los apoyos, que son los andamios, para que se pueda comprender de manera compartida cuál es su significado. Y lo que muchas veces ocurre, por ejemplo, en esta territorialidad de la virtualidad, es que las actividades que llevemos a cabo se realicen, por ejemplo, a través de algún foro, ¿sí? Que, por ejemplo, en la presencialidad, bueno, el foro no se utiliza, obviamente porque es algo propio de la territorialidad virtual, pero se utilizan sí otras actividades que van acompañadas de determinadas consignas. ¿Se va entendiendo? Me estoy apurando bastante porque nos quedan 5 minutitos.
pero igualmente no hay problema, me paran si no se entendió. Yo, profe, estoy un poco perdida, la verdad, desde hoy, pero es como que entiendo lo que vas hablando, pero es como que me pasa que por ahí, a diferencia de los otros modelos, no estoy viendo como, no estoy pudiendo ver esto en la escuela, en la institución, no sé, es como que es todo metateórico, ¿no? Ahí va, me encanta la pregunta, Gabriela, porque me das pie para lo que sigue. Exactamente, por eso yo un poquito les aclaraba, en realidad, nosotros como psicólogos no vamos a enseñar a la escuela, ¿no? Para eso están los docentes, tenemos que entender algo de esto, o mucho de esto, ¿no? Si por ejemplo vamos a observar a una, no sé, a un salón, ¿no? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Cómo son las dinámicas? Y voy a ver si hay intencionalidad educativa, ¿no? Si se va produciendo algo de esto, si hay mediación semiótica, si hay interactividad, ¿no? Si se tiene en cuenta el contexto, ¿no? Cuando yo voy a hacer algún tipo de observación. ¿Pero para qué? Para después brindarle a el conjunto de docentes herramientas para producir esa reflexión necesaria que necesita el docente, si acaso está observando también que hay algo que no se está pudiendo producir en cuanto a lo que es el proceso de construcción de contenidos. ¿No trabaja con los niños en, digamos, como los otros, que en sí, no sé, bueno, por las viñetas que venimos viendo lo pienso, ¿no? Cómo se insertaba el psicólogo en la institución y como que siempre era en relación a un caso, a algo problemático, algo que el psicólogo puede ayudar al niño, a la familia, al docente, o como que acá lo veo más institucional a algún punto, ¿no? Que trabaja más directo con el cuerpo docente que por ahí con la problemática manifiesta. Exactamente, mira, te voy a decir algo más. Cuando trabajamos en las escuelas, no somos orientadores del aprendizaje. Si hay un equipo conformado en una institución educativa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos en un principio, lo deben haber visto en las comisiones de trabajos prácticos, los gabinetes, los equipos de orientación escolar, ¿sí? Que están conformados por orientadores educacionales, orientadores del aprendizaje, orientadores sociales, fonoaudiólogos, a veces está el equipo completo, a veces no. Generalmente cuando no está completo sí hay un orientador de los aprendizajes y un orientador educacional. Los psicólogos podemos acceder al cargo de orientador educacional, no de los aprendizajes. No estamos para enseñar a los estudiantes, pero sí para trabajar con el conjunto de los docentes. Por ejemplo, y ahora justamente me diste todo el pie, Gabriela, para introducirnos en las intervenciones del psicólogo educacional desde este modelo constructivista. ¿Por qué todo lo anterior? Porque son todos elementos que uno va, que un poco les quiero transmitir, que la idea es que puedan ser utilizados, puedan ser brindados desde el psicólogo escolar a la institución educativa para que se pueda reflexionar sobre la práctica educativa. El psicólogo no enseña, vuelvo a repetir, los docentes enseñan. Nosotros estamos allí como auxiliares de la función del docente. Entonces vamos a acompañar en esa reflexión que pueda hacer el equipo de SECTE sobre su propia práctica escolar. ¿Se comprendió un poquito más? Cuando se corte volvemos a, porque me parece que esto es fundamental, la pregunta de Gabriela, y no quiero que quede... Se va a cortar ahora, profe, por el presi, te digo, porque dice menos de un minuto. Ya salí, gracias. Pero bueno, a mí me pareció fundamental, o sea, poder entender esta pregunta que vos haces, Gabriela, ¿no? Poder entender, bueno, ¿cuál es el rol del psicólogo en la institución educativa desde este modelo? Enseñar y obviamente que no. ¿Sí? Para eso están los docentes, ¿sí? Para eso se preparan los docentes. Nosotros no nos preparamos para eso, sí, para acompañar, por eso también el andamiaje, para acompañar a los docentes en su práctica reflexiva, ¿sí? Ahora vamos a ver